nos vaya el Señor quitando velos que nos impiden vivir más en esa vida interior, en ese castillo que tenemos por dentro. Es que por dentro tenemos un universo, por dentro tenemos a Dios y no nos hemos enterado, o sea, no vivimos de esa manera realmente. Como el que sabe que tiene adentro a Dios, que adentro tiene el universo, que adentro está todo. Si es un alma en gracia, tiene adentro a Dios mismo y en el todo. Entonces ya no lo buscamos afuera porque lo tenemos dentro. Ya no lo buscamos en las criaturas, que lo buscamos en los sacramentos como un medio para ir adentrándome más en mi propia alma para llegar a Él que está ahí, que me vaya convirtiendo en una hostia viva. Entendamos eso y eso vamos a hablar más adelante en algún momento. Los sacramentos son medios, no son el fin. El fin es esto. El fin es que el alma viva en la divina voluntad. Por eso es que el Señor que se mete en la hostia para quedarse ahí, no, sería una tortura para Él. Él se mete en la hostia esperando a que el hombre lo comulgue. O sea, que ¿cuál es el fin? Dios viviendo en el hombre, Dios viviendo en mí, Dios reinando en mí. El fin es ese, el fin es que el hombre sea una hostia viva, o sea, Cristo, uno con Dios, un hombre divinizado. Porque a muchos sí, por su amor a la Eucaristía, a la misa, no hay nada más grande que la Eucaristía, porque es Dios mismo. Sí hay algo más grande que la Eucaristía. Dios, en la Eucaristía está Dios encerrado en una hostia. Pero resulta que es que la hostia no le corresponde, la hostia no tiene boca, no tiene brazos, no tiene voz, no tiene conciencia, no tiene razón, no tiene voluntad. Entonces, ¿qué hace Dios en la hostia? Sufrir, está encerrado, está atrapado, está esperando ser liberado. Entiendan eso tan importante. Entonces sí hay algo más grande que Dios en la Eucaristía, Dios en el hombre, Dios en el alma que vive en su voluntad. Imagínense, ahí sí es libre, ahí sí se puede desahogar, puede hablar, puede amar, un sagrario viviente, andante, que por donde vaya haciendo lo mismo que el Señor hace en la Eucaristía y más. Entonces ese es un tema así para profundizar. Yo tengo que buscar unos videos que había hecho en el canal anterior que me lo quitaron los de YouTube. Se llamaba Cómo ser una hostia viviente, si no estoy mal, parte 1 y 2. Tengo que volverlo a subir para que ojalá lo vean, los nuevos, es muy importante. Ahí explico con más detalle esto porque es muy importante lo que acabo de decir para que no haya confusiones. Lo explico con más detalle. Bueno, aquí para ir concluyendo por hoy, dice, creo que es del mismo capítulo anterior, el volumen 17. La primera es recibir a cada instante la santidad en mi querer, santidad de las otras virtudes. Dice, la primera es recibir a cada instante corrientes de gracia. O sea, aquí nos va a hacer también más, en muchos capítulos el Señor habla de esto, aquí para que comprendamos mejor, nos empieza a hacer esas comparaciones entre la santidad del vivir en su querer y la santidad de las otras virtudes. O sea, la santidad que Él quiere ahora, a partir de Luisa Picarreta hacia acá, y la santidad anterior, o sea, la que hemos conocido por los santos. Dice, la primera es recibir a cada instante corrientes de gracia, de luz, de amor, y estar la criatura en cada acto suyo en orden con su Creador. Por eso es la santidad que más se acerca a su Creador. La segunda, la de las otras virtudes, es a tiempo y a circunstancia, cuando se presenta la ocasión de ejercitar, y si no se presentan ocasiones, las virtudes quedan interrumpidas y sin crecimiento, y no pueden recibir el bien que contiene la virtud en acto. En cambio, en la santidad de mi querer no hay pausas ni interrupciones. Mi querer está siempre fijo en dardear a la criatura, o sea, dardear es dar dardos de amor, dardos de fuego continuos, como flechas que van llenando el corazón. Ella lo puede recibir a cada instante, y a cada instante puede llenarse de mi voluntad con todos los bienes que ella contiene. Entonces, así explicando brevemente esto, nos está hablando de que la santidad de vivir en su voluntad es algo continuo, no intermitente, como muchas veces lo he explicado, mientras que la otra santidad es algo más intermitente y que tiene que, digamos, las circunstancias tienen que estar ayudando a esa santidad. Por ejemplo, yo todas las veces, no todos los instantes, todos los segundos de las 24 horas del día,
no puedo estar ejercitando la virtud de la piedad, por ejemplo, no puedo estar rezando todo el tiempo, ¿sí? No puedo estar en misa todo el tiempo, no puedo estar haciendo obras de caridad todo el tiempo, no puedo estar ejercitando la paciencia todo el tiempo, o la humildad, o la obediencia, que es una virtud tan amada por el Señor. Yo no puedo estar las 24 horas del día obedeciendo órdenes, porque no, me dieron una orden, la cumplo y ya, y después me quedo sin orden, entonces puede actuar mi voluntad humana. Mientras que la santidad, el vivir en el divino querer, es que yo a cada instante, o sea, vivo ya en Dios. Mis latidos, mis respiros son para Él, para su gloria. Cada acto es un te amo, está Él viviendo en mí, como esa hostia viva. ¿Sí? Entonces los santos, por santos que fueran, tenían en algunos momentos, seguro, momentos en que estaban como en el vuelo, como en la altura, y momentos en que volvían a un estado, no de pecado, porque por eso eran santos, pero sí a un estado natural, habitual, en que seguro habían distracciones, en que de pronto habían momentos de tentaciones, de oscuridad, de reflexiones propias en que como que el alma se plega y sobre sí misma y se oscurece. Y a lo que el Señor nos invita y nos llama es a quedarnos allá, o sea, en un vuelo. Por eso hay momentos en que Él le decía a Luisa, no, ¿cómo es que no bajes? Como si le dijeran, sigue tu vuelo en mi querer. No desciendas, sino sigue en mi querer, vuela en mi querer. No es nada fácil, pero es un proceso. Pero aquí estamos avanzando en ese proceso de llegar allá. Por eso el Señor dice, a cada instante recibe corrientes de gracia, de luz, de amor, a cada instante. O sea, es vivir en un continuo te amo. Y así, como lo hemos repetido muchas veces, así vivía Adán en el paraíso antes del pecado. Y esto es volver a eso. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? La santidad original, la primera. Entonces, para los nuevos les explico eso. No es una santidad nueva, diferente, no. Es la santidad con la que Dios creó al hombre. Que por el pecado y por todo el proceso pedagógico que Dios ha tenido que hacer con el ser humano, con la iglesia, para sacarla del hueco, el abismo en que cayó, y irla elevando poco a poco durante estos 2000 años, por eso ha tenido que hacer uso de todo este proceso, pero es para llevarnos allá otra vez, o sea, la santidad, vivir en su voluntad. ¿Sí queda claro eso? O sea, santidad divina, el paraíso. Cayó el hombre, ¡pah!, a un hueco. Tuvo que el Señor construir una escalera durante todo este tiempo, muy grande, con mucho sufrimiento, con sus méritos, con su sangre, con dejarse destrozar totalmente para devolverle al hombre esa belleza. Que eso sea, todo esto que les digo es aprendido con estos libros de cielo. O sea, cae el hombre y se degrada hasta convertirse, o sea, hasta perder esa semejanza con Dios. Entonces, para el Señor devolvernos esa semejanza, tuvo que dejarse hacer todo lo que le hicimos, y tuvo que pasar todo lo que ha pasado, y tuvo que instituir los sacramentos, etcétera, etcétera. Y todo lo que ha pasado en estos 2000 años son para el Señor eso, 2 días. Los primeros 4 días son los primeros 4000 años. O sea, los primeros 2000 años fue el diluvio. A los segundos 2000 años vino el Señor a la tierra, o sea, la encarnación, ahí van 4000. Y estos 2000 años que han pasado son 6000 años, o sea, 6 días. O sea que ¿qué vendría ahora? ¿Qué es esto? El reino de la divina voluntad, el 7º día. ¿Y se acuerdan que dice en la Biblia que hace el Señor en el 7º día? Descansó. Sí, o sea que lo que viene es que por fin el Señor pueda descansar en su obra, que es el ser humano. O sea, Él quiere descansar en el alma del hombre, pero mientras el hombre no viva en su voluntad, pues ese descanso no se va a dar. Entonces, si ven lo hermoso, eso en algún momento lo vamos a repetir con más detalle, lo de los 7 días. Pero ahora estamos eso, en pleno, como que ya la noche está tan oscura que ya viene el amanecer. O sea, estamos en el 6º día finalizándolo. Por eso la noche está tan oscura. Acuérdense que sobre todo cuando hace un día muy de verano, con mucho sol y calor,
vienen esas heladas, ¿no? Porque la tierra se enfría al paso de las horas de la noche y en lo que es el amanecer hace un frío terrible y ya después viene la aurora y después viene el amanecer. Entonces ahorita estamos en la aurora ya. Ya estamos en la aurora, o sea, todo esto de la divina voluntad es esa luz que empieza a aparecer en el horizonte para que venga el séptimo día, que es el reposo, el milenio, el reino de la divina voluntad en la tierra. ¿Qué quiere decir aquí cuando el Señor habla de que las otras virtudes o las otras santidades es a tiempo y a circunstancia? O sea, esos santos en ese tiempo, en esa época, irradiaron luz a su alrededor, a su tiempo, a su gente. Los que lo conocieron, los que leyeron sus libros, etcétera. Entonces yo ya les había explicado eso, ¿no? Beneficiaron, digámoslo así, con su vida y sus méritos y sus obras, sus escritos, sus fundaciones, etcétera, etcétera. Fueron de bendición y de luz y de gracia para los que vivieron en su tiempo y los del futuro, pero no para toda la humanidad, ni la de todos los tiempos. En cambio, la santidad al vivir en la divina voluntad es un sol eterno. O sea, esas almas que vivan en la divina voluntad, su vida, sus actos, sus méritos van a ser de bendición y de luz para los del pasado, los del presente y los del futuro. Esto es muy impresionante todo esto. Hija mía, mi voluntad es el centro. Como miren aquí la imagen, para que entendamos mejor. Mi voluntad es el centro y las virtudes son la circunferencia. Cualquier cosa, aún santa, virtudes, obras buenas, que no son hechas en mi voluntad y solo para cumplir mi querer, son como rayos separados del centro de la rueda, y son obras y virtudes sin vida. Por eso jamás pueden agradarme. Y más bien hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas. En otro capítulo explica eso mejor, es impresionante. Si hay cosas buenas que no le agradan a Dios, actos buenos. Por ejemplo, cuando una persona hace una obra buena con una intención humana, antes está ofendiendo a Dios, lo está desagradando. ¿Por qué? Un ejemplo para que me entiendan. Hay un artista que tiene mucho dinero, como suele pasar en el mundo, que hacen obras, que lo que se llaman obras de caridad, sino se me va en este momento obras de altruismo pues humano, ¿sí? Filantrópicas. Es exacto, lo que llaman los filántropos, esa era la palabra que estaba tratando de acordarme, ya por el cansancio no me acordaba. Los filántropos, entonces son personas de mucha plata y hacen una obra buena externamente, aparentemente, a los ojos de los hombres los aplauden, qué persona tan caritativa. Por ejemplo, un artista de estos hace un colegio para niños pobres, le valió un poco de plata, lo aplauden, maravilloso, y resulta que él lo hace con una intención totalmente sin Dios. O sea, Dios no está ahí para él. Lo hace por un amor meramente humano, en el mejor de los casos, o lo hace por vanagloria, para que piensen que él es muy bueno, o lo hacen para acallar su conciencia oscura y pensar que ya son buenas personas, ¿sí? Y tienen tanta plata que no saben en qué gastarla, entonces ya la han gastado mucho en sí mismos y en pecados y placeres, entonces no, pues gastemos algo en como ayudar a los demás, porque es que también todo para mí, ¿no? Como que es muy paila eso, ¿sí? Entonces es una Dios ve todo, Él ve sobre todo eso, lo que tanto repito, ve la intención. Entonces dice que ese tipo de obras, dice, quieres deshacerse de ellas y antes castigarlas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Obras y actos que son de verdad para Él, en Él y con Él. Y sobre todo eso, que no entra la parte humana. ¿Y cómo hacemos para que no entre la parte humana? Pues que sean actos ocultos, ¿sí? Un sencillo te amo al Señor, un sencillo querer reparar por X o tal pecado allá adentro, aún sin decirle palabras. En este proceso, hermanos, de yo vivir en su voluntad, me voy ejercitando hasta el punto de que hago esto naturalmente. Ya llega el punto en que ya no hacen ni falta las palabras, porque ya el alma, conociendo al Señor, hay tal confianza en Él, tal intimidad y tal grado de unión, que el alma sabe perfectamente que el Señor está ahí,
atento, pendiente, recogiendo absolutamente todo lo que sucede en mi interior. Es que ahí es donde Él se mueve más, para que lo conozcamos. En el campo de los pensamientos, de los deseos, de las intenciones especialmente, de las actitudes, de las disposiciones. Y ve que todo eso que les estoy nombrando son cosas que tenemos adentro, que no se pueden ni pesar, ni saber de qué color son, ni arrancar, ni quitar. Están ahí, son completamente reales, pero son espirituales, son invisibles. Ahí es donde el Señor se mueve, ahí es donde Él se fija, ¿sí? Ahí es donde tenemos que convivir más con Él. Porque ahí dentro también es donde está la guerra contra los demonios y las pasiones. Entonces tratemos eso de no ir tan acá afuera, sino más atentos a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos queriendo, cómo lo estamos queriendo. Bueno, las virtudes son semillas, plantas, flores y frutos. La divina voluntad es vida y vida divina. Entonces miremos ahí la imagen, dice del volumen 20, del volumen 24, es un resumen de esos capítulos. Entonces sí, las virtudes son hermosas, necesarias, son importantes, lo que más debemos anhelar, pero no virtudes humanas, sino las de Jesús. Por eso ya para concluir ahí les recuerdo un momento en que, o les cuento a los que no lo saben, un momento en que el Señor se le muestra a Luisa. Cuando Él se le aparece a Luisa, sale de dentro de ella, ¿sí? No baja del cielo ni sale de una puerta, sino sale de dentro de ella y le dice: pídeme lo que quieras. Entonces ella le dice que lo quieres a Él, que si lo tiene Él lo tiene todo, no quiere nada más que Él. Y Él le dice: no, pero pídeme algo. No recuerdo exactamente las palabras perfectas, ¿sí? Pero Él dice, bueno, la convence. Entonces ella le dice: dame las virtudes de tu corazón. Entonces ella sabe que eso es lo más hermoso, lo más valioso que uno puede tener, lo que más felices nos puede hacer, ¿sí? Las virtudes del corazón de Jesús. Pero parten de su voluntad. Entonces, si tengo la divina voluntad, empiezan a crecer en mí, a nacer en mí esas virtudes poco a poco. Porque recuerden que en Dios nada es así mágico, ni que un día me acosté pecador y miserable y al otro día amanecí ya santo, o que un día me acosté viviendo en la voluntad humana y al otro día amanecí viviendo en la divina. No, es un proceso, y es un proceso muchas veces imperceptible en la sencillez de cada día. Al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Tal es la santidad fundada en las virtudes. La tierra humana debe poner de lo suyo. Cuántas satisfacciones humanas en las obras más santas. En las virtudes que practican se puede llamar tierra florida. Quien forma la flor, quien la planta, quien el árbol, y tiene necesidad de agua que las riegue, y de sol que las fecunde, y les comunique los diversos efectos que a cada una requiere. Cuál es mi gracia, de otra manera pasarían peligro de morir en el momento de nacer. Entonces aquí sí nos está hablando de esas implicaciones que tiene el camino de la santidad humana, de las virtudes, que muchas veces se caen satisfacciones humanas, ¿no? Aún en las obras más santas, y eso ya hace que como que se envenena eso tan bonito, ese jardín tan hermoso de las virtudes. Tiene muchos peligros, y uno de esos peligros es eso, que uno empieza a satisfacerse aún en eso. Ay, mire cómo me he vuelto de humilde, mire cómo me he vuelto de dulce. Uy, mira, empieza uno como, así no se lo diga a uno, pero allá adentro, casi como inconscientemente, se las cree uno. Y puede el gran peligro de que entre el peor de los vicios, que es la soberbia espiritual. Empezarme a creer bueno, empezarme a creer mejor que los demás, empezarme a creer como que ya estoy, mejor dicho, sí, por encima, a otro nivel, y que los demás ya están por debajo de mí. Entonces empieza a condenar y a juzgar. Entonces, muchos peligros. Por ejemplo, hago tal y cual otra cosa porque ya encuentro en eso algo de contento, como tanto nos pasa, ¿no? Algo de satisfacción, ¿no? Hasta en la misa caemos en eso. Es lo más santo, que es el sacrificio de la misa, que debería ser un sacrificio. Entonces ya vamos, es porque encontramos ahí un gusto personal, un contento para mí,
Entonces, eso es imperfecto, eso es actuar de una manera humana. Lo perfecto es que yo voy es por Él, para agradarlo a Él, para complacerlo a Él, para reparar, ¿sí? Y también pues en ese espíritu de que pues lo necesito, ¿sí? Que quiero que Él siga haciendo su obra en mí, me siga transformando en Él, me siga enseñando, en fin. En cambio, la santidad fundada en mi querer divino es sol, está en lo alto. La tierra no tiene nada que hacer con ella, ni tiene necesidad de agua para alimentarse. Su luz, su alimento lo toma directamente de Dios, y en su movimiento de luz continuo produce y alimenta todas las virtudes en modo divino. Entonces miren, aquí nos lo está explicando él muy bien. Es diferente yo estar en un jardín en que tiene que haber un jardinero, tierra, agua, sol, abono y palas, estar removiendo, estar cortando, estar podando, que ese sería el campo de las virtudes de la santidad humana, a una santidad, como nos acaba de decir aquí el Señor, toma todo directamente de Dios. Entonces eso, apasionémonos, concentrémonos en Él, en amarlo a Él y en vivir en su voluntad, y ya todo lo demás se nos irá dando por añadidura, incluyendo eso, las virtudes. Imagínense eso, porque nos faltan muchísimo. Y precisamente por eso, porque no crecemos en virtud por la voluntad humana. Porque ¿en qué se caracteriza la voluntad humana? El egoísmo. Estar buscándome a mí mismo, estar buscando mi contento, estar buscando que me feliciten, agradar al mundo, agradar a las criaturas. Entonces quiero ser más, digo, por ejemplo, una virtud, quiero ser más caritativo, pero ¿por qué realmente? Entonces lo que primero en que tengo que concentrarme es en querer llegar a que mi querer, valga la redundancia, sea el mismo del Señor, que yo solo quiera lo que Él quiere. Y si el Señor quiere que yo siga siendo mal geniado hasta que Él quiera, pues digo. Si Él quiere que yo siga teniendo que luchar contra la impureza o contra lo que sea, pues es por algo que Él me deja eso. Y porque Él me lo podría quitar, me podría quitar esos vicios mágicamente. ¿Sí? Como un jardinero que simplemente arranca una matica fea, una maleza que hay, la arranca y la bota y ya. Entonces si Él no hace eso, aunque yo se lo he pedido mucho, es porque le interesa más otras cosas, le interesa más, para empezar, que yo sea humilde, que yo sea pequeño, que yo reconozca, Señor, te necesito, yo no puedo, yo no soy capaz. En cambio, qué complicado eso, si fuéramos estilo lobo, como lo que hablaba ahora, y ya estoy adquiriendo esto, y ya me volví más paciente, ya me volví más dulce, ya me volví más fuerte, ya me volví más casto, ya me volví más sabio, y estoy adquiriendo virtudes por mí mismo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que le pasó al demonio, el mayor de los peligros. Soy un berraco. Mire yo cómo soy de bueno. Mira mi alma tan linda que está, imagina. En cambio, yo estoy en la actitud de que no, yo sin ti soy nada. Yo sin ti soy malo. Yo le he dicho eso al Señor, yo le dije, Señor, no me sueltes porque no confíes en mí. Le he dicho yo al Señor, no te fíes de mí, en cualquier momento te puedo traicionar de las maneras más viles, si tú no me das tu gracia. Si tú no estás ahí conmigo, grave. Se rechazan mutuamente, ni la luz puede soportar un solo átomo de tierra, y por eso la eclipsa le sirve de centinela, de defensa para que todo se vuelva voluntad divina en la criatura. Y así como el sol, ojo lo que les voy a decir, todo esto que leemos acá son extractos, o sea, son como de un capítulo que puede ser de una página o de 2 o 3 páginas, hay capítulos de unas 4 o 5 páginas, se saca un párrafo que habla de este tema en el que estamos, pero lo ideal sería yo coger cada capítulo y leerlo completo. Por eso aquí se van dando las citas, ¿sí? Cuando yo digo enero tal de tal año, volumen tal, entonces buscar esas citas, leer el capítulo completo. ¿Por qué? Porque son joyas, son tesoros de un valor infinito,
y en algunos de esos capítulos el Señor en una sola, que es cada capítulo, una conversación de él con Luisa, ¿sí? Una enseñanza de un día, de un momento. Había días en que le daba varias enseñanzas en un solo día, o había épocas en que le daba una enseñanza un día y no volvía a hablarle y aparecérsele hasta en 4 o 5 días, o a veces un mes o 2 meses, ¿sí? Pero en un solo capítulo él toca varios temas, habla de varios conceptos. Entonces no pensemos que cuando se da una cita es porque solo eso le dijo a Luisa, no, es todo un capítulo, entonces por eso también es bueno leerlo todo para yo entender mejor y profundizar cada verdad que él nos quiere enseñar. Además porque en ese leer estos capítulos estoy con él, lo que decía ahora al comienzo, es un estar con él, es un dejar que él me vaya enriqueciendo, me vaya enseñando. Se vuelve una dulzura, se vuelve como cuando yo visito el Santísimo, y no con el fin de buscarme a mí mismo y ay, mi contento, entonces voy a leer estos libros para encontrar mi propio gusto. No, ahí el mismo Señor con su palabra, que es viva y eficaz, va rectificando nuestra intención, nos va purificando. Acuérdense lo que le dice a los apóstoles: ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. Entonces su sola palabra produce efectos inimaginables en el alma dispuesta produce efectos maravillosos. En el alma que no está dispuesta la puede oscurecer y confundir, como dice el mismo Señor. Hay gente que si se acerca a estos libros, por ejemplo uno que no es pequeño, que ya perdió su pequeñez, un grandecito, de esos que saben mucho, un intelectual, empieza a leer eso, buscando un error, buscando una herejía, buscando dónde está el diablo en medio de tanta luz. Pues el Señor permite eso, que vea lo que no es, que entienda por donde no es y que se confunda, como le ha pasado a varios por ahí, tristemente. Y Él lo dice acá, también dice esto: puede ser que al comienzo como que no entienda porque es tanta la luz de estas verdades que lo eclipsan la inteligencia humana. ¿Qué quiere decir la eclipsan? La nublan, o sea, es tanta la luz que uno y a mí me pasa aún. O sea, hay cosas que uno lee y uno ¿qué? O sea, toca leer varias veces para comprender, que a veces son muy elevadas o muy profundas. Toca leer varias veces. Entonces dice: en cambio la santidad fundada en mi querer divino es sol, está en lo alto, la tierra no tiene nada que hacer con ella, ni tiene necesidad de agua para alimentarse, su luz o alimento lo toma directamente de Dios. Y en su movimiento de luz continuo produce y alimenta todas las virtudes en modo divino. Entonces dejemos eso, que el Señor sea el que alimente en nosotros las virtudes en modo divino. Sí, gracias por todo, te pedimos la gracia de conocerte en tu voluntad, de dejar que sea tu voluntad la que viva y reina en nosotros, para que podamos lograr con tu ayuda, sin la cual nada podemos, lograr esa santidad de tu voluntad, que es la nueva, la perfecta, la completa, la que te va a dar toda la gloria, el amor y la adoración que tú esperas de parte del hombre. Ayúdanos, Señor. Síguenos enseñando, síguenos hablando, danos la disposición, el querer y el poder, el querer escucharte, el querer comprender cada vez más quién eres tú realmente, cómo eres tú y lo que quieres de nosotros. Amado San José, cúbrenos con tu manto, danos tu bendición. A ti, Madre Inmaculada, te pedimos que nos cubras con tu manto y nos des tu paz y tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.